Dice el capitán chimista en un libro espléndido de Pío Baroja, una expresión, inmediatamente añade este propio capitán: Garizuma ta urcabea asturo gaisensat. Yo no sé euskera y por eso te traduzco. La cuaresma y la horca para los insensatos. Se ve que no era muy católico el capitán chimista y decía, eso de la cuaresma para los tontos, para los insensatos. Bueno, pues esa es una auténtica insensatez, que tú y yo no pensamos caer en esa insensatez y vamos a vivir la cuaresma, que comienza el 17 de febrero con el miércoles de ceniza. Es un tiempo precioso. El Papa Benedicto XVI, en una de sus obras maravillosas sobre la resurrección y la vida eterna, nos dice cómo el día de la Pascua de Resurrección vemos esa procesión de todo el pueblo cristiano que va detrás de la luz y hacia la luz, y que eso es el camino de la cuaresma, ese camino penitencial, ese camino catequético que todos tenemos que recorrer buscando la luz. Y eso es la cuaresma. El largo camino de Israel, también esos 40 días de cuaresma, 40 años por el desierto, hacia la tierra prometida. También nos dice el Papa Benedicto XVI que simboliza el camino de la humanidad que en las noches de la historia busca la luz, busca el paraíso, busca la verdadera vida. Ese es el auténtico sentido cuaresmal, no el que decía el capitán chimista. Hay un cardenal africano, Robert Sarah, que se da cuenta de esos vicios y defectos y carencias que tiene Occidente. Y recuerda cómo el Papa Francisco, en un libro que tiene Robert Sarah, el cardenal Robert Sarah, recuerda cómo el Papa Francisco hace unas cuaresmas hablaba de esa distinguir entre miseria y pobreza. Son dos conceptos que a veces se confunden, pero no es lo mismo. Y el Papa Francisco, en el año 2014, hablaba de 3 tipos de miseria que hay que combatir: la miseria espiritual, la miseria moral y la miseria material. Y para el Papa, la peor de ellas es la miseria espiritual. Las otras también hay que combatirlas, son muy importantes. Pero la miseria espiritual nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Claro, el hombre cuando no va a Dios, queda en esa miseria de su fuente natural, su principal riqueza, que es Dios. Si consideramos que no necesitamos a Dios, cosa que sucede muy frecuentemente en la sociedad actual, pues pensamos que nos bastamos a nosotros mismos. Y en la cuaresma nos tenemos que dar cuenta que eso no es así. Por lo tanto, tenemos que luchar contra esa miseria espiritual y también contra la miseria material, con la limosna, contra la miseria moral, con el sacramento de la penitencia. Todos los santos han vivido así la cuaresma. En la vida de San Francisco de Sales, hace ya muchos siglos, le pidió el Senado de Saboya que predicara la cuaresma a Chamberí y a toda esa población. ¿Y qué hizo San Francisco de Sales? Antes de emprender esa predicación de todas unas conferencias cuaresmales, hizo su retiro espiritual, antes, para prepararse. ¿Y qué decía este santo? Dice, voy a hacer este retiro para sosegar mi pobre espíritu, todo él agitado con negocios, para conocerme en todos los sentidos
y volver a poner en su lugar las piezas del corazón. Pues muy importante la Cuaresma también, un tiempo de retiro, para hacer como San Francisco de Asís, poner las piezas del corazón en su lugar. San José María tiene una preciosa homilía sobre la Cuaresma y en uno de los párrafos nos hace las siguientes preguntas fundamentales. ¿Avanzo en mi fidelidad a Cristo? Gran pregunta para hacerse en la Cuaresma. ¿En deseos de santidad? ¿En generosidad apostólica en mi vida diaria, en mi trabajo ordinario entre mis compañeros de profesión? Tiempo magnífico, tiempo estupendo para que nos paremos a esas prácticas penitenciales, a esos tiempos de retiro y para que también, digamos, podamos atender a las demás almas a luchar contra esas miserias de las que el Papa Francisco nos habla.